El auge petrolero, que empieza con la exportación inicial de 1972, marca un nuevo horizonte en nuestra economía, también en la visión política y desde luego como un desafío para el escenario moderno de la industria y el comercio. ¿Cómo se lo analiza precisamente al petróleo como el acelerador de la economía? Bueno, hay un aspecto muy positivo en ese tercer auge de la República, el primer auge petrolero. Comienza el año 72, bajo el gobierno, la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Dura 4 años. Creo que esta etapa es muy importante reconocerla porque es el periodo donde el gobierno le coloca a la industria como el eje de desarrollo de la economía y basado también en la integración del Pacto Andino. Esto es muy importante porque aquí sí hay un esfuerzo, una política pública para diversificar la economía. Mire, podrá en el balance, cuando retorna a la democracia el 79, decir que la industria quizás no creó el empleo que se debía o la equidad en salarios o que estranguló la balanza externa, el de comercio externo. Pero en cambio algo muy favorable. Habíamos logrado con gran esfuerzo como país tener un parque industrial que le cuento que en el año 85 la Universidad de Boston, con apoyo de Naciones Unidas, realizó un estudio sobre el estado de la industria, los incentivos de fomento y concluía que el 63% de las industrias que fueron creadas del 75 al 82 eran eficientes. Ese parque industrial, en las 2 décadas que vienen después, en los 80s, de la crisis de la deuda, a partir del 82, los 90s, no hubo política industrial que continuara. Y entonces, ese parque industrial, según Germánico Salgado, uno de nuestros mejores economistas de la historia del país, hablaba que había que cuidar ese parque industrial, había que ir creando gradualmente, ir creando una apertura de la economía para ese parque industrial. Considerable que no se lo hizo y que ese parque industrial de alguna manera pues directamente fue descuidado. Al no haber política industrial, obviamente afectaba al desarrollo industrial. Tanto que con cifras le diría que a mediados de los 80 la industria llegó a estar al 18.5% del PIB. Y al final hablemos de comienzo de los años 20, del siglo XXI, estábamos en el 11%. Da una idea de proceso de desindustrialización del país. Es decir, con el gobierno del general Rodríguez Lara y luego cuando se establece el gobierno también militar, pero de los otros generales, fue un proceso de avance en el desarrollo industrial y económico. ¿Cómo podemos analizar entonces que se abandone esa visión? En esa época se hablaba de la sustitución de importaciones para promover más bien la industria precisamente con los parques industriales en varios sitios del Ecuador, uno de ellos pues en el centro del país, en la zona de Ambato. ¿Por qué se dejó de enfocar en la producción industrial y más bien vino el sobreendeudamiento, el gasto burocrático y la descomposición? Bueno, en el gobierno militar hay que ver 2 periodos. 72-76 de Guillermo Rodríguez Lara, que es donde le estoy hablando de este impulso, esta incorporación de una política industrial. Y la segunda etapa, cuando hay una crisis interna del 76-79, que el chumbiro militar se preocupa más del retorno a la democracia. Ahora bien, retorno a la democracia y retornamos todavía con un sesgo desarrollista con Roldós Hurtado. Muere Roldós y el 82, que ya es presidente Hurtado, tenemos la crisis de la deuda externa en toda América Latina. Esta deuda se crea, en primer lugar, en el caso ecuatoriano, porque el consumo público, privado, la inversión pública y privada, no había suficiente ahorro interno y habían petrodólares, había una gran liquidez internacional, pero el Ecuador, igual que muchos países de América Latina, se endeuda a intereses altos y más de corto plazo, intereses fluctuantes. No tan altos a esa época, pero luego
El año 81, que vienen políticas antiinflacionarias en Estados Unidos, se elevan los intereses hasta llegar a tasa LIBOR al 18%. Y obviamente eso va a crear una situación muy crítica para América Latina en general. Y el Ecuador está también en ese contexto. Ahí comienza la década perdida llamada por Enrique Iglesias, el presidente del BID, donde vienen las políticas de ajuste. Y entramos en otra forma histórica de Estado. En el gobierno militar había sido un Estado desarrollista autoritario. El modelo de importaciones es cuestionado, ¿no? Pero se abandona el modelo, se lo va eliminando al modelo de importaciones gradualmente, y no hay política industrial, y más hay en la importancia, prioridad en el tema macroeconómico, de pagar el servicio de la deuda. Que esto va a existir. Entonces hay una forma histórica de Estado que surge, llamaría un Estado deudor, con una democracia representativa frágil. Y en los últimos años, ¿cómo le vemos la dinámica económica en torno al petróleo? En la última década, digamos. Bueno, después de que pasa esta etapa, viene el gobierno de Rafael Correa, que va desde el año 2006, 10 años y medio hasta el 2017, es una forma histórica de Estado, le llamaría más neodesarrollista y neoextractivista, que era una corriente que estaba en América Latina en general y que el Estado se quería distinguirse por ser un Estado desarrollista, agente de desarrollo para proyectos sociales grandes y tener legitimación democrática. El Estado aquí va a querer tener un rol mucho más activo y a través de regalías y tributos a inversiones extranjeras, etcétera, poder transferir recursos para proyectos contra la pobreza, sociales y para acabar con la desigualdad. Lamentablemente, en este periodo sí se formuló una política industrial queriendo un cambio a matriz productiva. Lamentablemente, el balance fue muy negativo. Hubieron elementos, por un lado ya conocemos legalmente de macrocorrupción, pero por otro lado, proyectos mal elaborados. Por otro lado, tenemos también el tema en la administración pública. Habían facciones y había un sector importante que era digamos, empresarial y no incorporaba a un actor fundamental, que es el sector productivo, los gremios, los industriales, justamente. El balance ahí fue más bien negativo. Esto es muy importante que nos haya ilustrado en este programa, pues, el doctor Claudio Kramer Guillén, sobre los momentos de auge de la economía, pero que sobre todo en los últimos tiempos ha demostrado decadencia, hundido por la corrupción. Muchísimas gracias y en próximos programas continuaremos analizando estos temas que son de capital importancia para entender la dinámica social, política y económica del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por invitarme a este prestigioso programa. Gracias. Qué bien. Está bien.